Hola chicos, el día de hoy vamos a repasar rápidamente los temas que vimos la clase pasada y además continuar con lo que nos faltó, para después proceder al siguiente tema. Recordemos que el calendario cósmico es una estrategia para ver qué tan profunda es la historia del universo. Esto quiere decir que 13.800 millones de años son contraídos, aplastados, para que quepan dentro de un año. Y de esta manera, en enero es cuando sucede el Big Bang. Para mayo es cuando nace nuestra galaxia, la Vía Láctea. En septiembre apenas el sistema solar aparece. Y también aparece la Tierra y comienza el desarrollo de la vida. Pero la fotosíntesis no empieza a suceder hasta octubre. Quiere decir que apenas nos quedan 3 meses de la historia. Empezamos a tener las primeras células complejas y multicelulares entre noviembre y diciembre. Y los dinosaurios apenas entran en el juego el 25 de diciembre. Los mamíferos entramos el 26. Para el 30 los dinosaurios están extintos y el 31 es el Día de la Humanidad, pero es ya al final del año. Y es en los últimos segundos que empezamos a ver todo el desarrollo de la civilización y la llegada de Colón a América. Es a apenas 1.2 segundos antes de que termine el año. Y es decir, todo lo que viene atrás es una escala inconmensurable, es tremendo. Pero el punto es que tenemos que tener esta noción de que el trasfondo y el fondo universal es sumamente profundo. El punto del calendario cósmico precisamente es hacer este ejercicio de imaginación para poder entender que los humanos apenas llevamos unos segundos aquí y a pesar de eso estamos teniendo un impacto tremendo en nuestro planeta. Las ciencias que respaldan la historia, ya lo vimos en la clase anterior, son un montón. Sin embargo, nos vamos a enfocar en paleontología, arqueología y antropología. La paleontología estudia los fósiles y los restos de los seres vivos para poder explicar los procesos evolutivos y cómo eso nos llevó a tener la biodiversidad que tenemos hoy en día. Entonces, es una cuestión de hablar de la historia natural. Y cuando hablamos de seres vivos, hablamos tanto de animales como de plantas e incluso células cuando es posible. La arqueología se encarga de estudiar los cambios en las sociedades de los Homo sapiens a partir de los restos fósiles, construcciones, herramientas, escritos y demás evidencia tangencial, es decir, aquello que se puede tocar. Si es algo que se queda en el registro histórico tangible, es algo que estudia la arqueología. Arqueos significa antiguo y logos el estudio de lo antiguo. La antropología va a estudiar al ser humano de manera integral, es decir, todas las facetas, desde la anatomía, la psicología, los lazos sociales, la religión, la música, la identidad. Pero en especial le va a dar enfoque en aquello que no es tangible, debido a que ninguna otra ciencia también lo hace. Cuando hablamos de la anatomía, pues hay una ciencia especializada en eso. Cuando hablamos de la salud física, pues hay una ciencia dedicada a la salud. Cuando hablamos de la psicología, hablamos de toda una carrera y todo un área de desarrollo. Sin embargo, cuando hablamos de un estudio de la religión, estamos hablando de la teología, que es una rama de la antropología. La antropología es cuando estamos hablando de todo esto. Cuando hablamos del estudio, el análisis de la música, entra dentro de la antropología. Cuando hablamos de la historia del arte, entra dentro de la antropología. Y todo esto apoya a la creación de una historia mucho más completa cuando estamos hablando de esto. Así que acordamos que la definición de historia es la ciencia social que se encarga de estudiar los sucesos del pasado de la humanidad que han quedado en el registro de manera cronológica. Ahora hablemos de especies, grupos étnicos y razas. Consideramos a dos organismos que pertenecen a una misma especie cuando se pueden reproducir entre sí y generan un organismo fértil. Sin embargo, si son organismos similares, pero que no pertenecen a la misma especie, lo que van a producir va a ser una mula. Por ejemplo, un caballo con un burro generan a una mula porque esta cría no va a poder producir crías propias, porque no tiene los cromosomas adecuados para llevar a ser un feto viable. Ahora, cuando hablamos de raza, es un concepto anticuado que se usa para distinguir entre grupos de una misma especie basándose en cómo se ven, es decir, el fenotipo.
¿Por qué se considera anticuado? Porque las diferencias entre seres de distintas razas no son lo suficientemente claras como para hablar de que son dos especies distintas. Entre ellos siguen siendo organismos viables que van a poder producir crías fértiles y poder seguir con la diversidad de la especie, que además la diversidad es algo clave para poder garantizar una fuerza y una resiliencia a las mutaciones. Y cuando hablamos de los grupos étnicos, estamos hablando de concentraciones de seres de una misma especie basados en identidad. Por ejemplo, la religión, la cultura, la política, el país al que pertenecen, el género de música que les gusta o los hobbies que comparten. Todo eso lleva a las etnias, que son cuestiones de identidad, subdivisiones basadas en lo que te interesa. Pero no es una cuestión biológica. El problema cuando hablamos de razas es que lleva a un gran obstáculo, que es la endogamia. La endogamia es cuando sucede que organismos se reproducen con otros seres de su propia familia. Como la raza es una idea tan efímera, tan poco tangible, pues lo que sucede es que para preservarla, para mantener la raza, es muy difícil y muchas veces se reproducen con personas de su propia familia. ¿Por qué tengo el ejemplo aquí de los perros? Tengo a un husky y a un beagle aquí en la imagen. Ambos se podrían considerar de distintos grupos étnicos porque claramente el beagle pertenece a un grupo egipcio, pero son de la misma especie. Ambos son perros. Son distintos que los lobos, pero siguen siendo perros. Pero son de razas distintas porque se ven distintos entre sí. Pero si uno de ellos fuera hembra, podrían producir crías. El problema que tienen ambas especies es que, como son entre comillas de pedigrí, pues lo que ha sucedido es que tienen ancestros que han tenido endogamia, o si no es que ellos mismos son productos de endogamia, de reproducción dentro de la misma familia. Todo por la idea de mantener este pedigrí, es decir, la raza. Lo mismo sucede con los seres humanos. Cuando queremos preservar una raza que no es algo que tenga una evidencia científica, pues vamos a cometer un sinfín de errores. Ahora vamos a hablar de la evolución de los homínidos. Entonces, en la primera imagen podemos ver cómo se va subdividiendo desde la orden primates, que es la más abierta posible, donde van todos los monos, orangutanes, gorilas y demás primates, y se va reduciendo a la homínide, donde va del orangután, la homininae y luego la hominini, que no se ve en la imagen, pero en la hominini están los chimpancés, bonobos y humanos. La familia de los chimpancés y los bonobos se llama Pan, y la familia de los humanos es la Homo. Pero antes del Homo vino la familia de los Australopithecus. Esta familia también incluye un montón de especies como el Africanus, Etiopicus, Anamensis, Bolsei, Gani y en especial el Afarensis. La gran característica de todos ellos es que empiezan a ser bípedos y a perder la dexteridad en los pies. Eso quiere decir que dejan de tener la capacidad de manipular cosas y colgar de ellos directamente. Eso es clave porque implica que se empieza a perder la necesidad evolutiva para vivir en los árboles y empiezan a pasar una vida más de sabana. Esta transición es clave porque de ahí es como vamos a evolucionar los Homo sapiens y es lo cual nos va a permitir generar herramientas. Todo porque a un mono se le empezó a ocurrir caminar por la sabana en vez de pasarse la colgada en los árboles. Porque literalmente ese es el origen. Entonces en esta imagen también podemos ver al centro los fósiles de Lucy, que fue uno de los primeros fósiles encontrados que además también presentaban evidencias claras del bipedalismo. Y aquí podemos ver en la extrema izquierda una representación de un Australopithecus. El Homo habilis es una de las primeras especies en tener este nombre, Homo, y es el que presenta la mayor cantidad de yacimientos en los cuales se nota que usaban herramientas. Como se puede ver, que ahí está formando un tipo de cuchillo o punta de flecha al golpear dos piedras juntas. Esto es clave porque demuestra que estas habilidades se compartían entre distintos grupos y que había una manera de comunicar, lo cual hace esta capacidad de manejar herramientas de la especie Homo habilis muy particular entre todas las demás especies que conocemos que hacen uso de herramientas, pues no se lo comparten entre distintos grupos.
además de que seguía con este proceso de cada vez caminar más y perder más pelo. Como pueden ver, sigue todavía teniendo rasgos de simio, pero ya no son tan pronunciados como en la imagen anterior. Ahora hablemos del Homo erectus, que se traduce como hombre erguido, es decir, hombre de pie. Lo que hace a esta especie singular es que ellos integran el hecho de ser bípedos dentro de sus estrategias de caza. Cuando identificaban a una presa, empezaban a apedrearla, a perseguirla, a intentar atacarla, y también a aventarle lanzas, puntas de flecha, lo que tuvieran a la mano. Y pues, hablando por ejemplo de un antílope o una gacela, el animal sale corriendo en ese momento con un sprint muy poderoso, con un impulso de velocidad tremendo. Se va. Sin embargo, como ya la pudieron herir, pueden seguir el rastro de sangre y seguirla persiguiendo. Y entonces cuando este antílope, que ya de por sí está herido, otra vez ve que ahí vienen estos monos, literalmente monos, pues vuelve a salir corriendo. Y el Homo erectus mantiene su paso. Como el caminar en dos pies es bastante eficiente, requiere menos gasto de energía, entonces es más lento, sin embargo se puede mantener más. Lo que también ha sido una característica del Homo erectus es que ha perdido tanto pelo, lo cual ha sido compensado con una capacidad de sudoración. Al poder sudar, eso mantiene fresco al cuerpo y permite mantener este paso de manera constante. Entonces, después de unos 5 o 10 sprints de esta potencial presa, de este antílope, termina agotado y ya no tiene más energía el animal para poder escapar, y es cuando al final llegan los Homo erectus para comérselo. Esta estrategia de caza por desgaste todavía la usamos también los Homo sapiens en algunas regiones de África, porque es también en la sabana donde se permite para este paso constante y desgaste, al punto que el animal o cae de cansancio o los seres humanos lo alcanzan. Y pues el ser en particular que lo integró fue el Homo erectus, que también empezó a poder controlar el fuego. Entonces, entre esta estrategia de caza y la capacidad de controlar el fuego, lo que le permitió acceder fue a la médula, al centro de los huesos, que es un núcleo con un montón de nutrientes, en particular grasa. Esa grasa permitió un crecimiento mayor del cerebro, que eventualmente nos llevaría lo cual nos lleva al Homo neanderthalensis y al Homo sapiens. Lo que sucedió con el Homo erectus es que eventualmente tuvo que seguir a las presas fuera de África, porque al estar presionando tanto a estos animales, pues ya no encontraba más en la sabana africana, así que tuvo que ir hacia el norte y pasar, como se ve ahí, por la península de Sinaí para llegar a Europa y a Asia. Sin embargo, en Europa se encontró con un clima muchísimo más frío que el de África, lo cual obligó a la especie de Homo erectus a evolucionar hacia una especie más resistente al frío, lo cual nos generó al Homo neanderthalensis. También, cuando fue el Homo erectus hacia el sur, generó otra especie que se llama el Homo denisovano. En particular, lo clave del Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, es que fue una especie paralela al Homo sapiens que también tenía una sociedad y que eventualmente se extinguió, pero que se había evolucionado para poder soportar el frío, por lo cual tenían una piel más clara e incluso desarrollaron rasgos como ojos azules y cabello rojo, por un distinto uso de la melanina. Aquí podemos ver cómo esos remanentes del Neandertal se han pasado para el Homo sapiens, y todo por una adaptación a un clima más frío de una especie que había logrado ser sumamente exitosa en África. Ahora hablemos del Homo sapiens, nuestra especie, que evolucionó hace 200.000 años en África como descendiente del Homo erectus. Sin embargo, tuvo que salir de África para poder conseguir más presas y poder esparcir su dominio, porque las familias de por sí de Homo sapiens en África ya eran numerosas, por lo cual se necesitaban nuevas tierras. Esto nos llevó a migrar y a extendernos por todo el planeta. En la siguiente diapositiva hablaremos más acerca de las migraciones. En búsqueda de mejores recursos y más espacio para poder desarrollarse, el Homo sapiens tiene que salir de su rango original en África y entrar al rango del Homo erectus y el Homo neanderthalensis. Eso quiere decir en Europa y Asia. Entonces, hace 100.000 años
sale por primera vez a través del estrecho de Sinaí hacia lo que hoy conocemos como el Oriente Medio y Mesopotamia. Hace 70.000 años entra al Valle del Indo y al Valle del Yangtze en China. Hace 50.000 años, a través de una serie de puentes, llega a Australia. Estos puentes son puentes naturales que se dan porque el nivel del agua era mucho menor debido a las glaciaciones, a lo que conocemos como la era de hielo. Entonces, a 50.000 años llega a Australia de manera muy fácil debido a que había un nivel de mar mucho más bajo. Hace 40.000 años al fin llega a Europa, desplazando al Homo neanderthalensis y eventualmente llevándolo a su extinción, entre asesinato directo y también pues cruzas con esa especie. Como eran especies similares, lograron tener algunos organismos fértiles y a la fecha hay gente con ADN europeo que tiene ADN también de neandertal. Después, hace 30.000 años, llegan a las cadenas de Polinesia y Micronesia. Hace 25.000 llegan a la zona de Siberia y a la estepa rusa, la cual es una zona sumamente gélida. Y a través de ahí, como todavía estamos hablando de la era de hielo, pueden cruzar caminando por el estrecho de Bering para llegar a América hace 15.000 años. Una vez que llegan a América, el proceso de colonización fue sumamente rápido debido a que pudieron ir navegando, bordeando la costa con kayaks muy simples, con barquitos. Podían ir conociendo la costa y llegar hasta el fondo. Entonces, en menos de 100 años, todo el continente americano ya había sido recorrido por el Homo sapiens. Las últimas regiones a las cuales llegaron el Homo sapiens fue a Madagascar hace 1500 años por habitantes de la Polinesia y a Nueva Zelanda hace 700 años. Eso es algo sumamente reciente, literalmente pasó ayer cuando hablamos de la escala histórica. Y esas migraciones todas se dieron porque el ser humano siempre está buscando nuevos espacios a donde extenderse para tener familia, porque al final eso es lo que busca nuestra evolución, generar descendientes. Die Technologie, das aus dem Karte mitbringt uns. Der Sprecher, das Feuer, die Domestikation, das Werkzeug, die Kalender und der Schreibt. Ahora sí, en español, las tecnologías que nos pusieron en el mapa. En la diapositiva anterior les presenté lo mismo que ven aquí, nada más que escrito con el alfabeto helénico, pero estaba también escrito en español. Aquí obviamente está en el alfabeto latino. Entonces, estamos hablando del lenguaje, el fuego, la domesticación, las herramientas, los calendarios y la escritura. Todas ellas van íntimamente ligadas para poder permitir el desarrollo industrial que tenemos hoy en día. Entonces pueden ver como en la primera imagen está ahí un pajarito de Duolingo que está prendiendo fuego algo atrás. Entonces sí, hacemos referencia al lenguaje y además también al fuego, que es una herramienta clave. Luego tenemos un mapa con escritura que nos permite identificarnos geográficamente y que además preserva el conocimiento de cómo es esa costa, en este caso de Cornwall. Luego tenemos una herramienta clave que es Stonehenge, que nos permite llevar un registro calendárico. Y luego también una cuestión cultural, que es el árbol de la vida de Midgard, de los vikingos. Ahora, vamos a explicar los conceptos que tenemos aquí. ¿Por qué el lenguaje fue clave? El lenguaje lo que nos permitió fue comunicar ideas complejas de manera clara y a través del tiempo y las distancias. Entonces, si tú descubrías una estrategia más útil de poder tejer una canasta, se la podías compartir a alguien más para que también hicieran esa canasta, o para que hicieran ropa, o si encontrabas cómo sacarle más filo a una piedra de obsidiana, lo podías compartir. Y entonces esas técnicas se iban refinando y se iban modificando ligeramente, pero al punto de que llegábamos a descubrir cosas más complejas, pero porque las podíamos comunicar de manera clara, con ideas, y además también nos podíamos organizar. Y también comunicar que, por ejemplo, este sitio donde estábamos, esta sabana, sabes que ya no me conviene, el lago de Chad está seco, hay que buscar dónde más ir. Bueno, pues nos podemos ir por Sinaí y vamos a llegar a otra nueva tierra. Pero si no tuviéramos esta capacidad de comunicarnos, nunca nos podríamos haber organizado para hacer estas ideas más complejas de herramientas o de migraciones. Y después de las migraciones podemos hablar de todo lo demás. Pero incluso ahorita, en este momento, este lenguaje ha sido clave para poder crear toda esta tecnología que estamos usando. Ahora, el fuego. El fuego es otra habilidad clave porque nos permitió acceder a nutrientes más complejos de los mismos productos, tanto de las frutas como de la carne que obteníamos de nuestras presas.
porque nosotros no tenemos la mandíbula de una hiena. Una hiena o incluso un perro puede romper fácilmente un hueso y acceder al muégano, al corazón del hueso, y este es un sitio del organismo que tiene un montón de nutrientes porque está denso en grasa, y el acceso a esta grasa es clave para poder facilitar el desarrollo cerebral. Entonces, cuando descubrimos la capacidad del fuego, nos damos cuenta de que podemos aventar los huesos al fuego y que cocina el muégano y que lo podemos romper de manera más fácil y podemos comerlo también. Y que además entonces sacamos más provecho de un animal, que eso se hubiera ido a los restos. Además de que también al cocinar la carne sabe más rico, se preserva por más tiempo y nos da más nutrientes. Y si lo mezclamos con distintas plantas, también vamos pudiendo crear nuevas recetas y podemos disfrutar más de la comida, y al disfrutar más de la comida comemos más, lo cual también nos ha permitido desarrollar más nuestro cerebro porque tenemos más nutrientes. El fuego es clave para poder lograr este desarrollo de un cerebro más complejo. El siguiente punto, la domesticación. La domesticación es lograr que cualquier ser vivo le sirva al ser humano. Entonces, cuando hablamos de la domesticación, el primer animal que fue domesticado y que se puso al servicio y al acompañamiento del ser humano fue el lobo, que lo convertimos en perro y que pues ya vieron cómo ahora yo humillo al mío poniéndolo en evidencia de que tiene una tiara egipcia. Esa domesticación fue la primera que sucedió hace 15.000 años, pero después, hace 10.000, también logramos domesticar plantas. Entonces, al domesticar y poner al servicio, tenemos ya ahora un perro que nos cuida y tenemos plantas que sabemos que van a crecer y dónde van a crecer. Entonces, como ya tenemos un exceso de plantas, podemos también domesticar y alimentar a las vacas, a las cabras, a los borregos, a las gallinas y comer de ellos. Ya no los tenemos que estar cazando. Entonces nos podemos quedar en un lugar, podemos ser sedentarios. Y entonces ahí son las bases de la civilización. Pero todo esto no lo podríamos lograr sin herramientas, sin cuerdas, sin puntas de flecha, sin cuchillos, sin canastas, sin porcelana. Las herramientas son una pieza fundamental para poder lograr todo esto. Incluso podríamos decir que todo lo que he mencionado son herramientas, sin embargo muchas de ellas son herramientas no tangibles, y cuando hablamos de esta categoría hablamos de herramientas que se han quedado. Por ejemplo, también los arqueólogos pueden identificar distintas civilizaciones debido a la técnica que usan para hacer puntas de flechas de obsidiana. Está la cultura de Clovis con la cultura del valle del lago superior, por ejemplo. Son distintas entre sí porque son flechas distintas, y eso lo sabemos porque se han preservado sus herramientas. Y todas estas herramientas también les permitieron tener un mejor desarrollo y vivir de una manera más cómoda, lo cual preserva la vida y la salud de todos los organismos en la sociedad. Ahora, también ya tenemos una domesticación, ya sabemos cómo crecer plantas, pero tenemos que tener la capacidad de saber cuándo va a llover, cuándo va a hacer frío y cuándo nos conviene cultivar, cosechar y preparar la tierra. Ahí es donde entran los calendarios, porque empezamos a registrar el movimiento de las estrellas, del sol y el cambio de los días. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos la foto de Stonehenge, que cuando era un círculo completo, cuando era el equinoccio de primavera, nos indicaba que iniciaba la temporada de cultivar para preparar el suelo y preparar las plantas. Y cuando era el equinoccio de otoño, nos decía que ya tenemos que cosechar porque se viene el frío. Y esto lo hacemos porque se alinea perfectamente con el sol e ilumina puntos en específico. Entonces los calendarios nos permitieron identificar el movimiento de las estrellas para poder saber qué es lo que venía, el movimiento del sol y cómo cambiaban los días. Y otra vez, insisto, así saber cuándo podemos cosechar, cultivar y preparar el suelo. Y por último, la escritura. La escritura lo que nos ha permitido es preservar las ideas más allá de la muerte de aquellos que las originaron. Entonces, cuando hablamos de la historia y hablamos del padre de la historia, estamos hablando de Heródoto, por ejemplo, que vivió hace 3.000 años. Pero también si hablamos del Código de Hammurabi, estamos hablando de algo que se remonta a hace 6.000 años. Y luego de las pirámides egipcias son de hace 8.000 años. Es una profundidad histórica tremenda que la podemos preservar gracias a que tenemos un registro tangible que nos dice con lenguaje escrito qué es lo que ha pasado. A través de este lenguaje escrito es que el ser humano ha podido hacer un montón de progreso en los últimos 2.000 años, porque podemos seguir creando conocimiento sobre lo que vino antes, y entonces hacemos conocimiento más complejo, todo se va nutriendo.
y todo nos va llevando a estar en el punto que estamos el día de hoy y quién sabe a dónde nos lleve en un futuro. Y todo esto se debe gracias a este desarrollo tecnológico y estas ideas que han sido preservadas, compartidas y reformadas entre toda la civilización. Y ahora por último, aquí están las 20 palabras que les dicté al inicio. Por favor, anoten el concepto de cada una de ellas y después respondan el crucigrama usando estas palabras. También en sus hojas para el crucigrama les puse una guía. Se pueden basar en ellas para poder irlas identificando. Y no se olviden de escribir sus definiciones en su hoja de exploración para poder terminar su trabajo. Por favor, usen sus propias palabras. Ya les he explicado suficiente durante estas 2 clases para que lo hagan por su cuenta.